Damos inicio a la clase del día de hoy y vamos a continuar entonces con las operaciones de vectores. Vamos a ver el otro tipo de multiplicación de vectores, que es lo que se llama el producto vectorial. También este producto vectorial se le llama producto cruz, porque precisamente se designa con una cruz aquí, con una cruz, ¿verdad? Y entonces se coloca siempre el primer vector acá y el segundo vector en el orden, A cruz B. Si ustedes cambian el orden, el producto cruz no es conmutativo, es anticonmutativo, entonces generaría un signo menos en el resultado. ¿Cómo se define el producto cruz de dos vectores? Bueno, es un vector y viene definido como un determinante que tiene en la primera fila en el orden acostumbrado, en el orden cíclico acostumbrado, la componente X, la componente Y y la componente Z, o sea, los vectores unitarios en esas direcciones. En la segunda fila, las tres componentes ordenadas del primer vector, fíjense bien. Acá, entonces si el primer vector es A, aquí va en la segunda fila las tres componentes de A. Y en la tercera fila las componentes del segundo vector, que en este caso es B. Ustedes no pueden mover de acá los vectores unitarios, siempre van a estar en la primera fila. Lo que pueden es cambiar las filas de los vectores estos, pero generarían un signo menos. O sea que si ustedes ponen acá B en la segunda fila y A, lo que tendrían es B cruz A, lo cual sería menos A cruz B. O sea que esa naturaleza, que esa propiedad del determinante es lo que hace que el producto cruz sea anticonmutativo. O sea, que A cruz B es menos B cruz A. Este vector C tiene una característica y es que es perpendicular a ambos vectores, tanto a A como a B. Ustedes saben que A y B definen un plano. Dos vectores siempre definen un plano. Es como dos segmentos de recta, ¿verdad? Dos segmentos de recta definen un plano. Dos vectores definen un plano. Entonces el vector C es un vector que es perpendicular a dicho plano. Esa sería la dirección. Lo que faltaría especificar es cuál es el sentido del vector A cruz B. O sea, ¿a dónde va la flecha? Si va hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Estamos seguros de que la dirección es perpendicular al plano que definen A y B. Lo que cuesta más es ver el sentido. Ya vamos a ver eso. La magnitud de A cruz B puede escribirse en términos geométricos, o sea, del vector C, como el producto de la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Esa sería la magnitud, que también se puede lógicamente sacar de acá, ¿verdad? Sacando la raíz cuadrada de cx al cuadrado más cy cuadrado más z cuadrado, o sea, esa sería la magnitud de C, ¿verdad? Pero también se puede sacar a partir del ángulo que forman ambos vectores. ¿Ok? Entonces, acá tenemos una descripción. Aquí tenemos el vector B y el vector A. El vector A es el azul, el vector B es el negro que está acá. Miren que ambos definen un plano. Ambos vectores forman un ángulo teta y entonces el vector C va a ser un vector que es perpendicular al plano formado por ambos vectores. Ahora bien, que la flecha sea hacia arriba tiene que ver con el sentido de la rotación. Aquí conste, aquí está mal escrito, aquí hay un error en esta figura. Les voy a decir que hay un error porque realmente aquí lo que tiene escrito es el vector B cruz A, aquí hacia arriba. Aquí vamos a corregir eso. Hay un error aquí de los muchachos que hicieron esta presentación. Ya voy a corregir eso y voy a explicar. Por favor, ahí disculpen, ¿verdad? Siempre se le escapan estos errorcitos acá, ¿verdad? Esto no es el vector C para esa figura. El vector C sería un vector que va hacia abajo, hacia abajo. Me está fallando el Chrome.
Discúlpeme, me está fallando el programa, ya volvió, a ver si funciona. Entonces el vector C sería un vector que va hacia abajo, en este caso, que sería entonces, de acuerdo a esta figura, A cruz B. A cruz B. ¿Por qué? Porque si yo roto el A, que es el azul, sobre B, entonces la rotación sigue la regla del tornillo de rosca derecha. Si ustedes rotan un vector aquí siguiendo la rotación de rosca derecha, la rosca derecha aprieta, soca, como decimos nosotros vulgarmente. Entonces un tornillo que lo estoy rotando así, lo que va a hacer es que va cerrando. Entonces apunta para abajo. Entonces en esta figura realmente A cruz B es para abajo, porque el A es este vector y el B es el de abajo. Miren entonces qué es lo que hago yo. Roto A sobre B, o sea, eso sería una rotación, ¿cómo? Sería una rotación derecha, dextrógira. Entonces, esa rotación hace que el tornillo soque, que vaya para abajo entonces. Entonces, este sería A cruz B. ¿Y cuál sería este de arriba? Bueno, este de arriba es un producto cruz, pero sería realmente el vector B cruz A. El de arriba sería el vector B cruz A. Y hay un error en la geometría. Hay que tener cuidado. Corrijan eso, ¿verdad? En la presentación, porque ya la subí. Entonces, la magnitud de ese vector C, que sería este de acá, sería igual a la de B cruz A. Lógicamente, la magnitud es la misma. Pues va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que es teta. ¿Ok? Quiero preguntar si han comprendido hasta ahorita la situación, ese sentido, o sea, ¿dónde va la flecha? Fíjense bien, usé la regla del tornillo de rosca derecha. O sea, tomo el primer vector que está en la fórmula, que sería A cruz B, lo roto sobre el segundo y a donde apunte la regla de la rosca derecha, ese es el sentido del vector A cruz B. En este caso, miren, es una rotación, aquí el lapicito, es una rotación manecilla del reloj. Entonces, ese tornillo soca, va para abajo. Si hacen B cruz A, es una rotación contraria, es levógira. Entonces, si ustedes rotan, están abriendo el tornillo y ¿para dónde va a ir? Para arriba. Pregunto si comprendieron ese modelo, esa analogía. Creo que sí. Sí, vamos a esperar un momentito a ver si los demás tienen preguntas. No, yo no lo entendí, la verdad. Voy a repetir una vez más despacio. Si lo que yo quiero encontrar es A cruz B, me coloco sobre el primer vector, que es ¿cuál? Es A. Y voy a rotar hacia el segundo. Miren el lapicito, señorita. Roto hacia el segundo, mire. Le pregunto ahora a usted, ¿esa rotación es manecillas del reloj o contra manecillas del reloj? Es en contra. Okay. En contra manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Ah, bueno, fíjate que yo creo que la figura está correcta. Vamos a ver, es en contra, ¿verdad? O sea, que va abriendo el tornillo, ¿verdad? Y el tornillo que abre va hacia... Ah, bueno, sí que ese sería, pero es que ese sería B cruz A, ¿de acuerdo? Entonces, B cruz A es en contra de la manecilla del reloj. El primer vector es B y aquí va A, entonces va en contra. Entonces, ¿para dónde va? Si es contra manecilla del reloj, es un tornillo de o sea, el tornillo está rotando hacia la izquierda. ¿Y qué hace un tornillo cuando usted lo rota a la izquierda? ¿Qué hace la llave de su lavabo cuando usted la rota hacia la izquierda? Sube, abre. ¿De Sí. acuerdo? B cruz A, ¿verdad, señorita? Ahora hagamos al revés. Mira, ahora hagamos A cruz B. Coloco aquí sobre el primer vector. Ok, señorita, roto sobre el segundo. Mire, A sobre B. ¿Qué rotación es esa? Es derecha, ¿verdad? Es Sí. derecha, ¿ok? Entonces, un tornillo, cuando yo lo roto hacia la derecha, ¿qué hace? Se hunde, soca, ¿verdad? Soca. O sea, para abajo, ¿verdad? Entonces, eso sería A cruz B. ¿Ok? Esa es la regla del tornillo de rosca derecha. ¿Me comprendió ahora, señorita?
Sí, licenciado. Muchas Ok. gracias. A sus órdenes. Dejo abierto a los demás por si quieren preguntar. Lógicamente, ¿verdad? Si yo cambiara, si pusiera el vector B como el azul y el A como el negro, la situación se invierte, lógicamente, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Vamos a... Aquí mismo quiero mostrarles algo. Y es que esta regla también se puede utilizar con la regla de la mano derecha, que es la misma. Si ustedes colocan los pulgares de su mano en el primer vector, que sería, por ejemplo, en este caso, el vector A, pónganse. Perdón, los pulgares, no, los dedos de su mano, todos los dedos lo colocan como que se apuntaran en dirección de A. Y si lo rotan sobre B, o sea, sobre el segundo vector, los pulgares, perdón, los dedos de la mano que no son el pulgar le va a dar el sentido del vector C. En ese caso, si ustedes colocan los dedos de su mano que no son el pulgar, o sea, los otros dedos, los otros 4 dedos, y los rotan sobre el segundo vector, el pulgar les va a dar el sentido del vector C. El pulgar les va a dar el sentido del vector C. En este caso, miren, veamos un ejemplo acá para que puedan ejercitarlo con los dedos de su mano. Voy a quedarme aquí en un plano, aquí, para que se mire aquí más fácil y que entonces, digamos que este sea el vector A. Este sea el vector B. ¿Ok? Y entonces este es el ángulo teta. No tiene por qué estar a 90 grados. Ahí los puse a 90, pero para exagerar. Si ustedes rotan A sobre B, ¿verdad? Se colocan acá, ¿qué rotación es? Es rotación derecha, ¿verdad? Manecillas del reloj. ¿Y qué hace el tornillo cuando lo rotan hacia perdón, es en efecto, es rotación derecha, ¿verdad? ¿Qué hace el tornillo si lo rotan hacia la derecha? Choca, o sea, va hacia adentro. O sea que el vector C sería en este caso, el vector A cruz B sería hacia adentro, así se anota, va con un punto, como un punto negro, indica hacia adentro. Un punto negro y un círculo sería entonces A cruz B, que sería hacia adentro. A cruz B, hacia adentro. Y se nota como un círculo con un punto negro. Esa es cuando estamos en el plano del papel o del pizarrón, ¿verdad? Que ahora bien, yo hago B cruz A. B cruz A es una rotación contra manecillas del reloj, o sea, es izquierda. Entonces, si yo roto un tornillo así o la llave de lavamanos, ¿qué va a hacer? Va a salir. O sea, aquí este es hacia adentro, aquí me equivoqué, con el convenio, hacia adentro se utiliza una flecha, es como si fuera una flecha. ¿Qué ven ustedes de la flecha cuando va para adentro? Ustedes ven de la flecha cuando va para adentro solo la parte de atrás, la cruz. Y si la flecha viene para afuera, como en el caso de B cruz A, ¿verdad? Que en este caso B cruz A sale porque porque es rotación izquierda, el tornillo afloja y entonces B cruz A es hacia afuera. Entonces, hacia afuera, ¿verdad? Entonces recuerden el convenio para que se da mucho esta situación en el papel, ¿verdad? Que cuando ustedes anotan la flecha es hacia adentro y el punto es viniendo hacia ustedes. Cuando ven la flecha, ustedes la ven venir, entonces ven la punta nada más. Ok, ahora háganlo ahí en su, en su papel, ahí en su computadora, en su teléfono, donde sea, coloquen los pulgares de acuerdo a, perdón, los pulgares no, los dedos de su mano, los otros que no son los pulgares, de acuerdo al vector A. Ustedes van a tener los dedos, perdón, no pulgares orientados hacia arriba. Y entonces si lo rotan sobre B, van a ver que el pulgar queda apuntando hacia adentro. O sea, si rotan A, ¿verdad?
perdón, hacia afuera. Si colocan los dedos y los rotan hacia B, van a ver ustedes que apunta hacia adentro, o sea, van a ver la flecha. Si colocan los dedos no pulgares sobre B y los rotan sobre A, van a notar ustedes que el dedo pulgar apunta hacia ustedes. ¿Ok? Es más fácil de visualizar en esta situación la regla del tornillo, ¿verdad? Porque no tenemos aquí, pues, otra forma de comunicación. Pero en este ejemplo pueden hacerlo ustedes repetidas veces, colocar los dedos no pulgares sobre el primer vector, rotar sobre el segundo y ver hacia dónde queda dirigido el pulgar para ver la dirección. Esa es la regla de la mano derecha, que es la misma que la regla del tornillo de rosca derecha. Dejo abierto para preguntas. Esto es importante porque nos va a servir para definir varias cantidades físicas como el torque, como el momento magnético, ¿verdad? Entonces, por eso es que enfatizamos en esta operación. Nos va a servir también en las ondas electromagnéticas para definir el vector de Poynting, o sea, el vector que nos da la dirección de propagación de la energía en una onda. Les pregunto si se comprendió el sentido, que es lo único que es complicado, ¿va? El sentido del vector producto cruz. No tengan pena en preguntar, no me voy a molestar, yo repito lo que sea necesario. Muy bien, voy entonces a continuar. Entonces les había comentado que había 3 sistemas de coordenadas: las cartesianas, las esféricas y las cilíndricas, que eran las más usadas. Existen infinidad, muchos sistemas de coordenadas, dependiendo cuál sea la figura geométrica que nosotros queramos usar de referencia. El sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares es el que nos es más familiar, que consiste en 3 ejes, X, Y y Z, dirigidos en forma, o sea, perpendicular. Esos ejes son escogidos de tal forma que obedezcan las operaciones de producto punto y producto cruz. Por ejemplo, en el caso del producto punto, nosotros lo que tenemos es que x.x es igual a y.y es igual a z.z igual a 1. ¿Por qué razón? Porque el producto punto es la magnitud del vector por la magnitud del otro vector, en este caso 1 por 1, por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que están formando un vector con el mismo es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, como estos vectores, como un vector es el mismo y todo vector es paralelo a él mismo, forma 0 grados, el producto punto va a ser siempre, entonces, en caso general, el cuadrado de la magnitud. Pero como el vector es norma o magnitud 1, entonces ese valor es 1. Ahora, en el caso de que sean diferentes los vectores unitarios, como forman 90 grados, entonces, al tener coseno de 90, el coseno de 90 es 0. El coseno de 90 es 0 y por lo tanto, al tener coseno de 90 0, entonces ustedes tienen acá que el producto punto cuando los vectores son diferentes es 0. Ok. Ese es en el caso del producto punto. Veamos en el caso del producto cruz. Fíjense bien. X cruz Y. Bueno, se las pueden aprender de memoria. X cruz Y Z, Y cruz Z X, Z cruz X Y.
también podrían ustedes hacer el determinante. 1, 1, 1, X, Y, Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y entonces ustedes tienen ahí esos valores. Pero hay una forma bien fácil de obtenerlo. Fíjense bien. Quiero que me escuchen aquí con calma. Miren, aquí escribí una secuencia. X, Y, Z, X, Y, Z. Una secuencia en orden. Voy a tomar el orden de arriba. O sea, voy a ir cíclicamente de izquierda a derecha. Voy a ir cíclicamente de izquierda a derecha. Cíclicamente de izquierda a derecha. Voy a dejar entrar a unas personas que están pidiendo ingreso ahorita, pero les recuerdo que ustedes deben de ingresar en los primeros minutos de la clase. De izquierda a derecha. Entonces, miren, XY, ¿qué sigue después de XY? Z. X cruz Y, Z, miren. Ahora voy acá, YZ. ¿Qué sigue después de YZ? X. Por eso es que Y cruz Z es X. Vamos acá ahora. ZX. ZX. ¿Qué sigue después de ZX en el orden cíclico? Y. Por esa razón es que Z cruz X es Y. ¿Entendieron esa ciclicidad? Para que no tengan que memorizárselos. Sí, yo sí lo entendí. Ok, si no me contesta nadie más, significa que sí. Voy a repetir de todos modos una vez más. Miren, escribo un orden cíclico, XYZ, XYZ. Y voy a primero hacerlo de izquierda a derecha. Izquierda a derecha me va a dar los positivos. XY, de ahí sigue Z. Por eso es que X cruz Y da Z. YZ, después de YZ sigue X. Por eso es que Y cruz Z es X. ZX, después de ZX sigue Y. Por eso es que Z cruz X da Y. Si quieren obtener los negativos, pues solo los invierten, ¿verdad? Y cruz X es menos Z, Z cruz Y es menos X, o X cruz Z es menos Y. Pero también lo pueden ver ahora en el movimiento, pero de derecha a izquierda, según la flecha de abajo. Miren, ZY. Después de ZY, ¿qué sigue? Sigue X. Por eso es que Y cruz X es menos Z. ¿Verdad? Por eso es que Y cruz X es menos Z. Miren, Y cruz X, después de Y y X sigue Z. Y cruz X es menos Z, pero de derecha a izquierda, al revés. ZY. ZY, después de ZY sigue X. Por eso es que Z cruz Y es menos X unitario. XZ. Después de XZ sigue Y. Por eso es que X cruz Z es menos Y unitario. ¿Verdad? Entonces, con esta ciclicidad, de izquierda a derecha obtienen los valores positivos y de derecha a izquierda obtienen los valores negativos. ¿Ok? Sí. Dígame. ¿Sí? No, nada, sí, sí lo entendí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, lógicamente, ¿verdad? Si yo hago productos cruces, perdón, de un vector unitario por él mismo, forman un ángulo de 0 grados. Y como forman un ángulo de 0 grados, el producto punto va a ser, el producto cruz, perdonen, va a ser entonces la magnitud del vector que es 1 por la magnitud del vector que es 1 por el seno de 0 que es 0. O sea que los productos cruces de los vectores por sí mismos son 0 porque cada vector es paralelo a sí mismo, ¿verdad? Ok. Seguimos con las coordenadas cartesianas. Una de las cosas que nosotros vamos a necesitar trabajar es con lo que se llama la trayectoria. Una trayectoria en las coordenadas cartesianas se define entonces como un vector L, que tiene 3 componentes que son X, Y y Z. Y normalmente se dice que esas 3 componentes están parametrizadas. En física ese parámetro es normalmente el tiempo, porque tiene que ver cómo varían esos valores de X, Y y Z con el tiempo T. Entonces se utiliza T como parámetro para escribir
las tres componentes de la trayectoria L. Es un parámetro escalar, como les digo, usualmente es el tiempo. Entonces, para aplicaciones en la física es necesario conocer no la trayectoria, sino que el elemento diferencial de la trayectoria, lo que se llama el DDL. O sea que si esta es la trayectoria L, ¿verdad? En el espacio, en coordenadas cartesianas, el DDL se escribe como DDX más DDY más DDZ. O sea, estos serían los elementos diferenciales de este DDL en un sistema cartesiano X, Y, Z. También se le llama a este elemento de línea, ¿verdad? A ese elemento de la trayectoria DDL. Este va a ser importante porque nos permite definir cantidades como el trabajo, como el potencial eléctrico, ¿verdad? Que son importantes entonces que van a ser importantes en lo que vamos a estudiar, ese elemento de línea. Entonces, en coordenadas cartesianas, miren que el elemento de línea es muy sencillo. Es de X por X más D de Y por Y más D de Z por D de Z. Por el Z unitario, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura en donde nos muestra el DDL y las componentes del DDL. Este es el DDL, que tiene componente DDX acá, componente DDY acá y componente DDZ hacia arriba, en el sistema cartesiano. Voy a hacer una captura de pantalla nada más ahorita y les digo cuándo pueden ustedes salir de la reunión para que podamos conectarnos de manera inmediata. Para terminar la sesión nada más unos minutos después. Pueden desconectarse, jóvenes, si quieren, tómense un par de minutos para tomar un vaso de agua, ir al baño, etcétera, y nos vemos aquí en 3 minutos, digamos. 3 minutos nos vemos acá. Ok, yo voy a cerrar la sesión para iniciar otra y que tengamos el tiempo.